Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hoy no saben la sorpresa que les tenemos hoy día. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, a nuestros escuchaparlantes. Un aplauso para ellos, Titi. Nuestra invitada sorpresa, por favor, que aplaude igual de allá, desde tierras lejanas. Titi, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy súper bien, Mati. ¿Y tú? Bien, aquí con un calor horrible. Bueno, yo creo que nuestra invitada pasa un calor más terrible que el nuestro. Estamos contentos de estar compartiendo esta nueva lección. Esta lección que hoy día habla de nuestro padre Abraham, que tiene muchos hijos, tiene nuestro padre Abraham. Como la canción. Y uno de ellos somos nosotros, o soy yo y ustedes, todos ustedes. Así que bienvenidos a todos los hijos de Abraham que están escuchando este podcast. Quiero presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada viene desde, al norte de todo el continente americano. Viene muy lejano. Viene muy lejos. Es más, muy cercana al sol de México. Nuestra querida Hidai. Un aplauso para Hidai. Bienvenida, Hidai. Un gusto tenerte aquí con nosotros, pequeñita valiente. Cuéntanos, dinos tu nombre, dinos tu edad dinos tu nombre y tu edad. ¿Cuál es tu nombre completo y tu edad, Hidai? Mi nombre es Hidai Juárez Salinas y yo tengo 19, ya voy a cumplir 19 años en abril. ¿En serio? Te ves mucho más pequeñita. Yo juraba que tenía unos 16, 15. No, todos creen que estoy chiquita, pero no, ya crecí. Crecí un poquito. Lo que callamos las pequeñitas. Sí. Hidai, dime la verdad, no te pases de lanza. Frases que acaba de aprender con Hidai. Hoy día nos dieron toda una clase de léxico que no hay que decir. Sí. Hidai, ¿de qué parte de México eres? Yo soy de Nuevo León, del norte de México, ya que está casi colindando. Bueno, sí colinda con Estados Unidos. Ya. Por ahí. Ya, qué bien. No hay muro, ¿no? No hay muro. Todavía no. Qué bueno. Nos hemos Oye, salvado. Hidai, cuéntanos cuál es tu ministerio, porque yo sé que hay gente que te conoce, pero para los que no te conocen, que escuchen lo que haces. Bueno, primeramente, ya hace varios años empezamos aquí en la iglesia de Vallarta, a la que yo asisto acá en Monterrey, Nuevo León. Mi papá quiso empezar el proyecto de grabar los audios de los devocionales y la lección, y pues al paso del tiempo yo empecé con los devocionales de adolescentes, de jóvenes, y pues por último el de universitarios, ya que nadie lo hacía. Es una clase de hecho muy descuidada. De repente, especialmente aquí en México no se le da mucho su lugar, y entonces mi papá pues dijo, vamos a hacerlo así como lo hace el Ministerio de Meditaciones Diarias. Entonces yo empecé primero ahí y ya después lo empezamos a añadir a Vallarta. Entonces yo desde ya como unos 2 años, creo, 3, no me acuerdo exactamente porque he grabado ya varios años, empezamos a grabar la lección de universitarios todos los días, 365 días del año. Y bueno, además de eso, también es el año pasado, cuando yo iba a empezar, ya íbamos a, por ejemplo, ya iba a empezar yo mi segundo semestre de la facultad, ya a mitad del año, ya la última mitad del año, mi papá quiso que hiciéramos un resumen de la lección. Ahorita pues lo sigo haciendo, gracias a Dios. Todas las semanas se sube el resumen de la lección, a veces más resumido, a veces más largo, pero sigue estando ahí. Y bueno, pues con la ayuda de Dios seguiremos haciendo esos resúmenes y leyendo la lección para que más personas los escuchen. Amén. Oye, Hidai, felicidades, el Señor te bendiga que estés, trabajando con nosotros, de forma indirecta trabaja con Espacio Joven, de aquí, de Sudamérica, quizás va a formar parte del equipo, la nueva contratación, quién sabe. Puede ser. Eres bienvenida, eres muy lindo tu ministerio, Hidai. Y nosotros esperamos igual que Espacio Joven ya llegó a Sudamérica. No nos extrañaría que pase las fronteras a Norteamérica, Centroamérica, pase el muro de Norteamérica y llegue hasta
el Polo Norte. Oiga, vamos a partir ya. Sí. Y bueno, díganos tu ministerio para que lo busquen los chicos en Facebook y en YouTube. Después lo vamos a promocionar de nuevo. ¿Cuál es el nombre? Pues el Ministerio de los Audios nada más está en grupos de WhatsApp por lo pronto. Entonces, toda la información se encuentra en la página de Iglesia Vallarta, así lo buscan. Y pues ahí por inbox pueden mandar mensaje. También ahí están en las imágenes, en los videos, perdón. Están subidos, ya se han subido los videos de los repasos. Y también se puede a través de esas redes sociales mandar inbox para incluirlos en los audios, en los chats de WhatsApp. Bien. Eso hasta el momento es así. Bien, después vamos a volver a promocionar. Ya, así que vamos a partir. No vamos a dilatar más esto. Gracias por haber venido, Dilay. Dilatar Hidai, perdóname. No te preocupes. Me pasé de lanza. Y le vamos a pedir a la Titi que dé los avisos y el comienzo y los saludos. Hay saludos internacionales. A ver. También tenemos más saludos. Bueno, en Instagram tenemos un saludo directo de Chile. Tenemos promocionar igual la página de apostosis.png. De repente te tira unas publicaciones muy buenas. Este chico, apoptosis.png no es su nombre, es su nickname. Saludos a mi amigo Cristian, ahí que nos escribió. Saludos al Cristian. Gran valor. Muchas gracias. También tenemos un saludo desde Ecuador. Nos saluda Jailine. Así que también te mandamos saludos, Jailine. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Y mandamos también saludos a Ecuador, ¿cierto? Grande Ecuador. Les tengo un par de avisos. Se viene una conferencia online, Mati, de eventos finales. Va a ser del 23 al 31 de enero del 2021. Las inscripciones están abiertas. Esto es totalmente gratis. Y lo pueden encontrar en la página de safelizbibles.com/eventos finales. Ya esto va a estar transmitido en español, inglés y portugués. Déjame Ya, decirte que esto- se ve bueno eso, ¿ah? Se ve Miren, bueno. como los mejores exponentes adventistas. Está Frank Dice Hassel. 24 renombrados seminaristas. Sí. No dice quiénes son, pero... Sí, yo vi debe algunos ser nombres. Gente... Ya. El Mati los conoce. Amigos personales. Bueno, y otro aviso que tengo es que se vienen los 10 días de oración. Así que estén atentos a todo lo que sea el material de Primero Dios. Va a ser del 18 al 27 de febrero. Para que vayan preparando sus corazoncitos para despertarse más temprano y orar cada día por cada cosa, ¿cierto? Y también recordar que se inscriban al Caleb. Seamos jóvenes que trabajemos por el Señor y estemos atentos a nuestra comunidad. Esos son los avisos. Yo creo que ya empecemos el podcast, ¿cierto? Empecemos nomás. Ya, tiene por nombre Abraham y la fe. Nosotros ya habíamos hablado de la fe en otras ocasiones. La lección ya había hablado un poco de la fe. Pero esta fe es abarcada desde otro punto, de lo que habla Pablo. Y sabemos que la justificación por la fe, Pablo no la inventa, esto siempre existió. Porque Abraham fue justificado por la fe. En Romanos 4:11, si no me equivoco, dice que él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso. Significa que cuando era incircunciso ya tenía esta justificación por la fe. Gracias a un cuidadoso estudio de la vida de Abraham, Pablo descubrió que la circuncisión no era necesaria para ser justos delante de Dios. Algo que le quitaba mucho peso a más que nada a los gentiles, ¿cierto? Abraham fue justificado por la fe antes de circuncidarse y concluimos que la justicia finalmente no depende de las obras. Cuando se trata de justificación, nuestras obras y nuestra identidad étnica o cualquier otra cosa no importan. Lo que importa es recibir el generoso regalo de Dios de la justificación y el perdón. Así que de eso vamos a hablar en esta lección. Esa fue una pequeña introducción a todo lo que se viene. Y vamos a pasar el micrófono a mi hermano querido que tiene el dato. Gracias, hermanita linda. Hoy día, bueno, más que datos de alto impacto, vamos a hacer una pequeña biografía, ya una pequeña reseña sobre la vida de Abraham.
vamos a hablar un poquito de Abraham, ya que el capítulo, bueno, habla de dos personas, pero en específico se toma el gran ejemplo de el padre de la fe, que es Abraham. Bueno, Abraham se entiende que nació en la tierra de Ur Katsim. Se casó con su digamos, prima o pseudo hermana, llamada Sara, y tenía un sobrino o un primo llamado Lot. Con Taré fueron los que finalmente se van de la tierra de Ur y el Señor los llama a muy alta edad, ¿ya? Otras cosas que tiene este personaje. Bueno, Abraham viene de la palabra Av, que significa padre. Ram significa alto o excelso. Y la palabra en conjunto Abraham significa el padre de los pueblos, ¿ya? De las naciones. Abraham se denomina como el primer hebreo, porque hebreo significa cruzar al frente o cruzar allá. ¿Y qué significa eso? Que Abraham fue el primero que salió de su tierra y cruzó solo por un acto de fe, sin tener, digamos, una planificación o lo que uno espera tener cuando uno se va como de un país a otro, ¿no? Él se fue nomás, porque el Señor se lo dijo. Entonces él ya fue llamado. Este es uno de los tres patriarcas entre Jacob y Isaac. Abraham, el gran patriarca, el primer hebreo. Tiene ciertas aventuras como con el faraón y Abimelech, que querían a su esposa porque era muy bonita. Y otra, digamos, aventura de las más importantes es que él diezma a Melquisedec. Que Melquisedec es una representación de Jesús, ya que Melquisedec es rey de Salem y sacerdote. Así como Jesucristo es de la descendencia de José, que es la descendencia de David, que podía ser rey. Y también como de María, que María, bueno, en Lucas 1 y 2 aparece esta historia, ¿no? Que la prima, ¿cómo se llama? Elizabeth, la prima de María, era descendiente de Leví. O sea, María también tiene que haber tenido raíces de Leví. O sea, Jesús también podía haber sido sacerdote. O sea, Melquisedec representa a Jesucristo porque era rey y sacerdote. Y Jesús podía tener estas dos categorías, digamos, ¿verdad? Otra cosa muy popular de Abraham, que hay un libro incluso escrito por uno de los mayores filósofos, digámoslo, de los últimos 2 siglos, de los últimos 3 siglos, no sé. No, pero uno del padre, digamos lo que le llaman el padre del existencialismo, que se llama Søren Kierkegaard, que él escribió un libro llamado Temor y Temblor, que habla sobre la oblación de Isaac, cuando casi Abraham mata a su hijo, pero entendemos de que Dios no quiere sacrificios humanos como los otros dioses que lo vimos en la lección pasada, ¿ya? A todo esto, tierras aztecas, en la semana pasada hablamos de tierras aztecas. Sí, escuché. Por los sacrificios humanos. Discúlpanos. Sí, dije, no, hombre, dejaron lo especial para el último y éramos nosotros. Ay, no. Bueno, ahora estamos reivindicando el nombre de México de las tierras aztecas. Así que, estas son las grandes historias. Bueno, finalmente se cree que Abraham falleció en Hebrón, ¿ya? En Mesopotamia, en la gran Mesopotamia, y dejó por hijo a Isaac, bueno, y al otro hijo, ¿no? Que es lo que vamos a hablar quizá un poquito después en el verso, en los versos, que tiene que ver con Ismael y Agar. Pero Abraham murió a los 175 años. Fue enterrado en Hebrón junto a su primera mujer y el resto de su familia, Sara, Isaac, Jacob, Rebeca y Lea, en lo que se conoce como la tumba de los patriarcas. Esto es tradición, ya, lo que acabo de decir. Hay una tumba que se reconoce como que fuera la tumba de Abraham, donde está Abraham. O sea, ustedes pueden llegar a la tumba de Abraham. Extraño, ¿no? Quizás será verdad, no lo sabemos, pero hay una. Así que esos son los datos de Abraham. Espero le hayan servido, espero sean útiles. Abraham es uno de los grandes, así que hoy día vamos a examinar un poquito lo que la Biblia dice, ¿ya? Muchas gracias, Mati, por estos datos tan importantes sobre el hombre de la fe, el padre de la fe, ¿no? Vamos a comentar ahora el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Romanos 4. Me gustaría que todos puedan abrir sus Biblias y estar con nosotros mientras estamos en Romanos 4. Primero le voy a pedir a nuestra visita que pueda comentarnos lo que destacó, lo que le gustó de este capítulo de Romanos. Bueno, yo cuando leí este capítulo se me hizo muy interesante porque exactamente Pablo empieza a hablar sobre lo que ya se conocía en el Antiguo Testamento y especifica que nosotros somos salvos por fe. Y
Y es ahí donde les dan la torre a los judíos. Yo dije, ahí les dio la torre a los judíos porque ellos tenían como... Espera. Perdón, ya empecé hablando de términos acá. Les dio en la torre. Bueno, les dio en el punto, Ay, si digo les cayó el 20 también será de acá. What? What are you talking about? Es como, bueno, lo entendieron como que les llegó la chispa de, ok, ya entendimos. Ok. Y el darles en la torre es de que Fue les dio un asertivo, mero fue punto. asertivo. Sí. Porque prácticamente los judíos eran muy de obras, muy tradicionalistas, muy de que tienes que hacer esto este día, hacer por las obras. Ellos le adjudicaban mucho a las obras y ellos tenían también como alguien importante a Abraham. Y entonces cuando él dice y hace toda su investigación de, Abraham no fue justificado por obras, él fue justificado por la fe, porque si se dan cuenta, él fue justificado antes de circuncidarse. Entonces es ahí, en pocas palabras, es lo que estaba recapitulando y decía, lo que yo no estoy diciendo... Que no era judío, eso. Sí, ¿no? además... Fue justificado sin ser judío. Sí, y él les estaba enseñando de, miren, o sea, una figura importante de ustedes fue salvado a través de este medio. Debemos entender eso, y es ahí donde se nos abren las puertas a todos de ser justificados, no por las obras, sino por la fe. Muchas gracias. Mati, ¿podrías Gracias. comentarnos? Sí, yo no sé si con mi comentario les voy a dar en la torre. Perdón. Espero no darles en ningún lado. Hombre. Perdón. Bien, Romanos 4 tiene hartas peculiaridades. Por ejemplo, bueno, está dentro de la primera sección de Romanos, que es la del 1 al 4, que habla de la justificación por la fe en lo profundo ya. Y en el capítulo número 4 se habla de dos personas, no de una. Se habla de David y de Abraham. ¿Por qué? Porque es costumbre del judío tener dos testigos, ¿ya? Así como Jesús, ¿se acuerdan? Si hay alguno que dice algo en contra de ti, ve con alguien, tienen que haber dos testigos. Porque si hay dos testigos ya es verídico. Incluso en los casos así se resuelven los casos, ¿no? Prácticamente con los testigos o los testimonios. También es paradójico hablar de Abraham como justificar por creencia, porque Abraham tiene mucha obra, ¿ya? O sea, es el primero que sale de su tierra sin tener nada, después crece, ¿cierto? Tiene un montón de historia, como lo contamos delante, que son muchas obras. Y esto demuestra que la justificación por la fe, más que algo netamente cognitivo, que lo hemos hablado harto, ¿cierto? Tiene que ver con algo práctico. O sea, Abraham no solo entendía la justificación por la fe, sino que la vivía. El hombre creía en Dios y vivía eso. Otra cosa es que Abraham tenía 75 años cuando sale de la tierra de Ur. O sea, el hombre ya era ancianito. Perdón. Era 65 años, perdón, cuando iba a tener a su hijo. Entonces, hay que entender que... ¿sí o no? A ver, si no me equivoco. Me confirman ahí después en los comentarios. Pero ese es el dato que yo tengo apuntado y ya ni me acuerdo. Pero Abraham estaba muy ancianito cuando vive los actos de fe. Entonces, ¿quiénes somos nosotros jóvenes para cuestionar actos de fe de una persona tan adulta? O nosotros mismos deberíamos aprender esta lección, no de alguien con esta fe impecable. Bueno, otra cosa que quería comentar, que me pareció muy interesante, es que la palabra justo fue justificado, o porque Abraham creyó, perdón, esa es la palabra Abraham creyó, él creyó en griego es pistis. Intenté buscarlo en la Biblia, en las coincidencias, y pistis obviamente sale solo en el Nuevo Testamento, aunque busqué en la Septuaginta a ver si estaba, pero esta correlación era emen en hebreo, ¿ya? Y ahí la busqué en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que aparece como pistis del Nuevo Testamento es en Deuteronomio, cuando dice que el pueblo es infiel. Pero, miren qué interesante, la primera vez que aparece esta palabra de creer en el Antiguo Testamento, que es la equivalencia en hebreo, que es emen, aparece en Génesis 15:6. ¿Y saben qué dice Génesis 15:6? ¿Quieren saberlo? Escuchen el próximo capítulo. No, mentira, se los leo al tiro. Dice... Abraham creyó y el Señor se lo reconoció a él como justo. La misma cita. La primera vez que se ocupa esta palabra está en el Antiguo Testamento hablando. Entonces, aquí hay algo súper interesante, bueno, que Hidai lo dijo,
que Abraham fue justificado antes de ser incluso hebreo, o sea, antes de, digamos, bueno, él salió y ahí se justificó, ¿no? Pero el hombre ni siquiera se había circuncidado. Entonces, aquí vemos que en la justificación por la fe no es una doctrina, digámoslo, una filosofía bíblica solo del Nuevo Testamento y de Pablo, sino que también se encuentra en todo el Antiguo Testamento. Bueno, con Abraham, con Job, lo podemos hacer todo el análisis, ¿no? Pero eso quería comentar. Es maravilloso, ¿cierto? A mí me gusta mucho Pablo en especial. Bueno, Jesús también citaba mucho el Antiguo Testamento. Me gusta porque es como si todo lo que tuviéramos que estudiar ya estuviera en el Antiguo Testamento, ellos solamente nos lo están recordando y como que están sacando de acá. No, Pablo hace como una interpretación. Sí, hacen una interpretación como más... De eso trata el Nuevo Testamento que en nosotros realidad. podamos comprenderla de mejor manera. Me gusta mucho, 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 mucho. Me gustó, bueno, yo ya antes tenía marcado este versículo del capítulo 4, que es el versículo 4. Me gusta porque habla de la obra. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Me gusta porque ahí explica que finalmente la obra no tiene nada que ver con la gracia. Que el Señor nos da la gracia a pesar de que nosotros no hagamos nada, como fue con Abraham. Y me gustó mucho el 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿No ven que siempre hablamos de Abraham porque se le prometió que iba a ser dueño de millares de personas? O sea, le decía, cuenta las estrellas, ese va a ser tu descendencia. Y esto fue prometido no por cómo se portaba Abraham, sino por la fe que él tenía en Dios. Me gusta mucho recalcar eso. Así que, bueno, no agrego nada más. Vamos a continuar. Ahora me gustaría que habláramos de los ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento, porque ya estamos hablando de esto, que Pablo está sacando este ejemplo que tenemos del Antiguo Testamento, hablando de la justificación por la fe, hablando de la gracia que tiene el Señor para con nosotros. Tenemos de ejemplo a Abraham, que hemos hablado todo el rato, que él creyó y recién fue justo, que nunca fue justo antes de creer. Tenemos otro ejemplo. Me gusta el ejemplo de Nínive, ¿sabes? Me gusta creer que Nínive solamente necesitaba creer para ser salvado. O sea, porque llegó Jonás y cambiaron, y cambiaron. Eso fue lo que me gusta mucho. Y el otro ejemplo que tengo es Rahab y su familia, porque ellas sabían del pueblo de Dios y creían en Dios y sabían de su poder. Ella creía en él. Por algo respetó a estos jóvenes que llegaron a su casa, por algo los protegió, ¿cierto? Y por algo les pidió que respetaran su casa, porque sabía que ellos estaban con un Dios poderoso. Así que estos son mis 3 ejemplos, que me gustan mucho cada historia. No sé si a ustedes se les ocurre otro ejemplo en el Antiguo Testamento. A mí me gusta mucho Job. ¿Sí? También mucho, Job. Es como No. el original, o sea, entre comillas, el primero, escrito, digamos, lo que se cree, ¿no? Y él creyó, o sea, Sí. solo por tener fe, porque saber que lo que estaba pasando era parte de un Dios justo, él llega a decir una frase tan linda como: yo sé que mi Redentor vive y algún día me levantará de la tierra. Entonces, me gusta mucho Job. A mí me gusta mucho. No sé si se le ocurre algún otro ejemplo, si no, continuamos. Te voy a dejar. ¿No? Ya, entonces continuemos. Bueno, esos son los ejemplos que se me ocurrieron, que finalmente hablan de la justificación por la fe. No hay otra explicación para eso. Y de todo lo que hemos estado hablando podemos sacar una forma práctica de la conexión entre la ley y la justificación. Que, bueno, yo tengo 6 puntos. Voy a leerlos y después ustedes, si quieren, me comentan lo que ustedes quieran de estos puntitos. El primero es que la ley es verdad. La ley es buena y nosotros no. ¿Ya? El segundo punto es que nosotros no tenemos la voluntad de cumplir esta ley. Somos seres imperfectos y nunca vamos a poder cumplir la ley por nosotros solos. El tercer punto
es cuando violamos la ley, estamos sujetos al juicio de Dios. O sea que estamos condenados. ¿Ya? En resumen, estamos condenados. El cuarto punto es que Dios tiene una solución a este problema. Dios crea una solución. ¿Cuál es esta solución? El quinto punto, provee un salvador. Un salvador para nosotros, unos seres pecadores que tampoco lo merecemos. Pero Él provee un salvador. Y el sexto y último, esto es un regalo de gracia al cual accedemos teniendo fe. Así que eso sería, en resumen, todo lo que pasa, todo lo que recorre como nuestra pecaminosidad entre la ley y la gracia. Eso es que finalmente nosotros creamos el problema y el Señor nos da la solución. Un Dios altamente maravilloso. Amén. Así No es. sé si tienen algo que comentar antes de irnos a la anécdota. ¿O Yo, algo? ¿Sí? bueno, yo quiero comentar algo. Yo me recuerda a un repaso de la lección que yo tuve la semana pasada, donde se ha comentado mucho sobre la ley, la justificación y por qué no somos justificados por obras. Y a mí se me hace como un ciclo, como lo que dijo más que nada Martín Lutero. Y yo me acuerdo que lo vi todavía en la prepa y mis compañeros no entendían qué se refería cuando tú eres justificado por la fe. Y entonces, platicando con mi hermana, llegamos a como que una mini conclusión en el que nosotros, cuando somos salvos, cuando descubrimos a Dios y creemos en Él, somos salvos por fe, porque Dios nos da ese regalo de la salvación. Entonces, cuando tú realmente aceptas a Dios, estás tan contento y estás tan feliz por haber recibido a Dios en tu corazón. Y es cuando tú quieres compartirles a todos y es cuando tú quieres obedecer su ley. Entonces es ahí cuando yo también siento que tiene una conexión. Primero tú crees en Dios y esa felicidad, ese gozo te hace cumplir su ley. Perfecto. Amén. Amén, muchas gracias, Idae. Ahora sí te voy a pedir que hables un poco más. ¿Verdad? Quiero, por favor, que nos cuentes alguna anécdota que tengas de tu vida. Si puedes compartirla con nosotros, por favor. Pues propiamente justificación por la fe, no sé si podría llamarla así. He tenido experiencias de fe muy grandes, creo que son las de la escuela principalmente. Bueno, primero que nada, siempre me dicen que podría escribir casi un misionero de lo que me ha pasado, porque en la escuela sí ha estado muy, muy tremendo el asunto. Primeramente, bueno, más que nada es a la universidad. Por ejemplo, en mis momentos de fe más importantes uno de los más importantes fue uno que me acaba de pasar el semestre pasado. Yo desde el inicio de año estuve cursando segundo semestre de la universidad en medicina. Y resulta que es facultad pública y pues se sabe que los departamentos no te quieren cambiar, siempre ponen los exámenes en día sábado. Y ese fue todo un problema. No solamente era yo, éramos varias chicas pues somos de la misma iglesia pero diferente congregación. Entonces todos presentábamos el mismo problema y es ahí cuando debes de unirte en fe. Y a pesar de todos los comentarios de maestros, porque realmente hubo maestros que nos insultaron en frente de la clase, gracias a Dios varias seguimos con fe, seguimos fieles a su palabra. Lamentablemente al venir el COVID nos mandaron a clases en línea y entonces no se arregló nada y tuvimos que darnos de baja con derecho y tuvimos que volver a cursar todo el semestre otra vez y otra vez teníamos la duda de que algo sucediera, pero seguíamos ahí con fe y a pesar de todo Dios proveyó los medios para que pudiéramos presentar los exámenes. Pero ahora solo nos quedaba el estudiar, porque siempre, yo me acuerdo que el pastor de mi iglesia siempre nos decía, ok, les abrieron las puertas, pero también hay que hacer su parte. Y es ahí donde yo pensaba, siempre mis papás me dicen, tú eres muy inteligente, pero te falta como que ser un poquito más aplicada. Entonces, el Señor te llamó de Ur, pero tú tienes que salir, dice, ¿no? Sí, o sea, tú tienes que ponerte también al tiro. Tienes que ponerte las pilas, o sea, ponerte a chambear. Ustedes no dicen al tiro, ¿no? No lo dicen. Sí. Ahorita. Sí. Entonces, me pasó que en varios exámenes, más que nada los de anatomía,
Yo soy muy descuidada y no estudiaba bien los temas y decía, ay Señor, por favor ayúdame ya en los últimos minutos. Y aún en esas cosas en las que no estaba cumpliendo realmente mi parte y que yo desconfié de Dios, porque cuando tú estás preocupado, leí en la lección, justamente en esa semana venía la lección, cuando uno empieza a preocuparse por las cosas es porque está desconfiando de Dios. Aún en esa desconfianza, Dios me dio la oportunidad de pasar esa materia, que la verdad, mis compañeros, de mis 60 compañeros, creo que menos de 10 pasamos. Entonces, gracias a Dios, realmente yo siempre digo, el Señor hace los exámenes por mí, a mí no me pregunten nada, yo no supe nada, yo salí casi llorando, pero Dios sabe y por Dios los pasamos. Y bueno, eso es algo... Por la fe. Sí, por la fe. Y bueno, eso es algo un poco pequeño, parte de mí, de parte mía, o sea, podría decirles más detalles, pero es mucho más tardado. Y bueno, yo creo que esa es una pequeña experiencia, bueno, que para mí cuenta mucho. Y de hecho se me hizo muy curioso porque las personas que quedamos en esa situación fuimos justamente 3 personas y decíamos, somos como los 3 amigos de Daniel ahí en el horno. Toda la facultad, hubo mucha gente que a pesar de ser de la iglesia se doblegó a presentar en sábado. Y bueno, agradezco mucho a Dios que nos haya dado la oportunidad de presentar en otro día y también de pasar la materia. Amén. Buena historia. La estudiación por la fe. Sí. Qué lindo. Y Dai, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Ya vamos a ir finalizando porque se nos acaba el tiempo. Lo siento. Uy, no puede podemos ser, estar toda la noche aquí. Platicando. Así que me gustaría que me puedan resumir la lección en algunas palabras cortitas. Y Dai, ¿tú te gustaría hacer como un resumen chiquito? Un resumen de la lección, pues estaría... Realmente en esta lección, ya todas las lecciones hemos hablado de la fe y yo creo que en esta nos habla de que lo importante para nosotros es que creamos en Dios. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, no importa nuestra vida, las circunstancias en las que hayamos estado, Dios nos da la salvación si nosotros creemos. Y es algo que venía platicando con mi papá en el camino de regreso del trabajo. Salió la plática también de la lección y empezó a decir, así como la persona que estaban crucificando al lado de Jesús, que él hizo también muchas cosas, por una razón lo estaban crucificando. Y entonces él en sus últimos minutos de vida aceptó a Dios. Entonces lo importante es que nosotros aceptemos a Dios, porque al final el regalo que nos ofrece es la salvación. Y ya, creo que hablé mucho, igual no lo resumí tanto, perdón. A mí me dicen habla y empiezo a decir muchas cosas. Perdón, pero más o menos por ahí va. Alguien que lo resuma mejor ahí. Mi resumen sería que la justificación por la fe, o por lo menos estas lecciones que hemos hablado, que son de la justificación por la fe, que la justificación por la fe es una declaración en un juicio donde nosotros sin merecerlo nos declaramos justos, nos declaran justos, ¿ya? Hay un montón de veces que se le declara justo a las personas en la Biblia, no un montón, pero hay varias veces, y ninguna de ellas es merecida. Cada vez que nosotros somos justificados es inmerecido. Entonces, tomar así la justificación, no como un regalo del cielo, porque el creer, el arrepentirse, todo un regalo del cielo, del Señor. Sí. Él trae el arrepentimiento, Él pone el querer, el creer, pero solo está en nosotros aceptarlo. Qué más fácil, ¿eh? Qué más fácil. Qué bobos somos. ¿Cómo dirían tonto, un sinónimo de tonto en México? ¿Menso? Creo. sí, no llega sin llegar a las sí, malas palabras. Es que me dio risa. Me acordé como el Chavo, no sé. Pero es verdad, qué mensos somos. Sí. Eso. Sí. Ya. Voy a leer la cita que está en Fe y Obras. Esta no es tan larguita. Dice: sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. Nada puede hacerse por él, pero mediante la gracia divina se imparte al hombre un poder sobrenatural que obra en la mente, el corazón y el carácter. Ahí para que lo apliquemos, ¿cierto?
Bien, ya estamos finalizando. Le agradecemos un montón su audiencia. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar siempre compartiendo con Espacio Podcast, que ya ha alcanzado dimensiones impresionantes. Que esta otra semana estemos grabando con marcianos no me sorprende. Gracias, Titi, por siempre tu linda presencia. Gracias, Hidai, por lo bien que has trabajado, por tu ministerio. Que el Señor siga bendiciendo tu ministerio. Ahora dinos, ¿cómo se llama y cómo lo pueden encontrar en chat de WhatsApp? Cuéntame. Bueno, en el chat de WhatsApp nada más lo ponen como lección de universitarios. Entonces yo creo que para encontrarlo sería contactarse con la página de Facebook de Iglesia Vallarta, así nada más. Y ahí mandar un inbox y ya pues pedir informes para los audios de la lección. Igual también los repasos se pueden encontrar en esa página de Facebook y también de YouTube. ¿Y personalmente tu Instagram es Hidai? Sí, Hidai Juárez. Hidai Juárez. Bueno, no, JS. Es Hidai, HIDAY-JS. Y ahí ella obviamente va a estar compartiendo material y su ministerio. Titita, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Se llama La caída de Adán y el triunfo de Jesús. Ah, qué bueno. Bueno, esta otra semana vamos a hablar del centro de Romanos, ¿no? Que el centro, o sea, por lo menos la teología en Romanos habla del Adán y el segundo Adán. Así que, bien, fue un gusto haber compartido con ustedes. Gracias por escucharnos. Gracias, Hidai. Gracias, Titi. Que el Señor nos bendiga y nos escuchamos en una nueva edición. Chao. Chao. Bye.